Buenas tardes, profesor y clase. En esta oportunidad les voy a presentar a nuestro grupo conformado por María Barreto, Yasmín Sosa, Ana Gomán y quien les habla, Andrea Conicia, del curso de Manifestaciones Culturales, Arte y Deporte de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El trabajo encargado para esta semana consiste en realizar una entrevista relacionado a un mito, costumbre o tradición de nuestro país. Y en esta ocasión encontramos a un historiador sanmarquino que además actualmente trabaja en el Museo de Arte de Lima y nos ayudó en esta ocasión para poder contarnos un poco más acerca del movimiento Takióncoy y el mito del Incapi. A continuación pasamos a la entrevista. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Barreto Sánchez. Bienvenidos a Cultura Viva en San Marcos. En esta oportunidad vamos a presentar una pequeña entrevista a un historiador sanmarquino que trabaja actualmente en el Museo de Arte de Lima. Nos va a relatar un mito de la colonia, pero primero vamos a entrar en contexto de qué fue la colonia. La colonia fue un periodo de grandes cambios y contrastes para el Perú. La llegada de los españoles introdujo nuevas estructuras sociales, culturales, económicas, que definieron el rumbo de la región, dejaron un legado que aún se percibe en la sociedad peruana contemporánea. Buenas tardes, nos encontramos con el historiador Luis Bazán. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, Luis, un mito que hubo en la colonia. Claro, el mito del Takióncoy data del siglo XVI, final del siglo XVI. El Takióncoy significa baile desenfrenado o baile de la locura. En las visitas de la trepación de las Trigas, cuando llega la conquista española, las huacas tenían un poder tanto mágico como sagrado para los nativos, ¿no? Para los indígenas. Entonces existe el mito de que las huacas se iban a poner de cabeza y a los españoles iban a ser aplastados por esas huacas, ¿no? ¿En qué consistía el Takióncoy? Decían los españoles que los indígenas, quizá al beber algún producto alcohólico como la chicha de jora o algún otro producto como aguardiente, tenían una especie de baile desenfrenado que los hacía bailar sin control, ¿no? Esto unido a la posesión, ¿no? O sea, decían los españoles que algunos indígenas al tomar bebidas alcohólicas eran poseídos por el demonio, ¿no? En verdad el Takióncoy no es otra cosa más que una probanza, se dice probanza emérita. La probanza emérita es una especie de documento creado por Cristóbal Albornoz, uno de los más grandes visitadores eclesiásticos y destripadores de idolatría, ¿no? Él, a la probanza de mérito, para poder ser catalogado como el máximo destripador de idolatrías, habló de este mito. Él fue el creador de este mito, ¿no? No es que el mito haya sido creado por los indígenas o los nativos. Como segunda pregunta, ¿cuál es el mensaje que quiere transmitir? Bueno, en realidad el mensaje
era simple, ¿no? Era catalogar a los indígenas por medio de este disipador de ideologías como a los indígenas como en realidad ignorantes o como salvajes. Sin embargo, hay ciertas tendencias mesiánicas, es decir, de la venida vamos a decir, de un inca o de un gobernante mítico, ¿no? El mensaje en realidad de Taki Oncoy no es otra cosa, como les comentaba, acerca de, vamos a decirlo así, de la probanza de esa persona que somos Albornoz para poder obtener el grado mayor de extirpador de biologías, ¿no? El mensaje es claro, en realidad, no subestimes a una comunidad inferior, ¿no? Ese sería el mensaje. Como tercera pregunta, ¿qué aspecto de este mito puede seguir vigente aún en la actualidad? Claro, la mayoría de los mitos o leyendas surgidas después de la conquista española permanecen activos, sobre todo en provincias, ¿no? Tenemos el mito de Incarri, el mito del Taki Oncoy. El Taki Oncoy, que es en Cusco, aún hay remanentes de ese mito, ¿no? Se piensa que de los 4 suyos, es decir, de los 4 suyos que existían antes de la llegada de los españoles, iban a juntar la cabeza, los brazos y las piernas, iba a surgir una imagen poderosa, la cual iba a combatir a los españoles, ¿no? Aunque ya no estamos bajo gobierno español, ya que somos un país autónomo, aún hay gente, sobre todo en provincia, que cree que va a resurgir, ¿no? Como por ejemplo de Tupac Amaru, San Juan Cruz Pachacuti o Tupac Amaru Pinar, ¿no? Como última pregunta, ¿cuál fue este aspecto cultural que pudo influir en la creación? Claro, mira, el aspecto sociocultural que tiene el Taki Oncoy, como otros mitos, es el de la extirpación de ideologías, ¿no? ¿En qué consiste esto? Las huacas, como lugares sagrados, no eran del agrado de los españoles, ya que los españoles, como profesaban la creencia católica, la doctrina católica, entonces pensaban que esto iba a atentar contra su propósito de evangelizar a los indígenas, ¿no? Entonces cualquier huaca, cualquier aspecto que recordara el gobierno incaico, ¿no? O el tahuantín suyo, tenía que ser extirpado o destruido. Entonces se extirpaban las huacas, ya no se podía hablar en quechua, no se podía celebrar ninguna celebración como el Capac Raimi, como el Inti Raimi, ¿no? Como otras celebraciones que los españoles consideraban paganas, ¿no? Entonces, el contexto era ese, ¿no? ¿Cuál fue el alcance? No se pudo extirpar todas las ideologías, no se pudo extirpar todas las huacas. Lo que sí quedó fue una especie de sincretismo en realidad, ¿no? Si ustedes ven las danzas típicas folclóricas en provincia o de los Andes, hay una mezcla entre los españoles y los indígenas, ¿no? Como por ejemplo, incluso hasta afroperuanas, ¿no? La danza de los negritos, la danza de los chapis también, que está en Juliaca, no, perdón, en Junín, ¿no? Entonces, si ustedes ven las danzas típicas, la gente delante representa a los españoles con, ¿cómo puedo decirlo? Con rasgos muy exagerados, ¿no? Con la nariz grande, con los ojos grandes, ¿no? De una manera burlándose en propia cara de los españoles de su propia religión en realidad, ¿no? Pero bajo un sincretismo, bajo una fusión española y andina, ¿no? Buenas tardes. En este caso me mencionaste que también había otra leyenda, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿podríamos explicar brevemente de qué consistía? El mito de Incarri consiste en, bueno, es una cuestión ya mesiánica, creo que es del siglo XVIII, que menciona cuando Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, fue ajusticiado en Cusco, en la plaza de Cusco. Se creía que al ser jalado por 4 caballos, o sea, no hubo restos de su cuerpo, ¿no? Para que sus descendientes o incluso el pueblo andino no pudiera rezar. Entonces existe el mito de Incarri, que menciona que de los 4 suyos, o de las 4 partes de este suyo, iba a surgir este personaje o esta imagen, que iba a juntarse las 2 piernas, los 2 brazos y la cabeza y las extremidades, e iba a aparecer una imagen potente llamada Incarri o Incarri, ¿no? Que viene a Inca y Ri viene a ser como el rey, ¿no? O sea, el rey Inca, del cual iba a venir a justiciar a quienes habían matado a José Gabriel Condorcanqui
llamado comúnmente, conocido comúnmente como nosotros como Túpac Amaru II. Y en ese contexto sería más o menos 1780, 1780, ¿no? Que fue el año que mataron a José Gabriel Constantino, ¿no? Que lo hicieron venir con, creo que es Micaela Bastidas, sus hijos, desde Cusco caminando hasta Lima. Y si ustedes pueden ir en el parque universitario, ¿no? La casona San Marcos, al costado, hay una placa que están todos los nombres de las personas que caminaron desde Cusco hasta Lima. Y esa es la cripta de los próceres, ¿no? Porque hay una cripta de los héroes en el cementerio Río Maestro y la cripta de los próceres está al costado de la casona San Marcos. Pues ahí ustedes pueden ver y pueden, no sé si podrán entrar, pero hay una placa y le pueden tomar pueden ir a mano. gracias, ha sido una entrevista muy interesante. ¿Sí? Gracias a ustedes. Le agradecemos su participación, igualmente muchas gracias. Gracias a ustedes. Después de haber escuchado estos dos mitos que surgieron en la época colonial, en el Perú colonial, podemos notar este gran contraste que existió de manera cultural, pues mientras que Tak Yoncoi fue difundido en mayor medida por los españoles, con una finalidad de denigrar o de cierta manera dar rasgos de inferioridad al indígena, muy por el contrario, el Incarri nació del pueblo, de esta masa indígena que buscaba tener una esperanza, un tipo de liberación, pues creía en esta del Mesías que podría venir a dar la cara por ellos, defenderlos de esta opresión que sentían por parte de los españoles. Esta gran diferencia que se nota de perspectivas en estos mitos nos deja muy claro o nos muestra lo que fue la poca tolerancia que existió en aquella época. Pues así como antes y como en la actualidad, el Perú sigue siendo muy rico en lo que es diversidad cultural, costumbres, idiomas, la cual debemos valorar mucho más. Si bien actualmente sabemos que le falta mucho al Perú para lograr ser un país tolerante o inclusivo en mayor medida, podemos ver cierto avance que ha habido desde el Perú colonial hasta el Perú de la actualidad. Muchas gracias.